Saludos y bienvenidos, apreciados estudiantes. Les recibo con mucho entusiasmo en esta nueva entrega de la clase de Ciencias Sociales de quinto de secundaria con la profesora Celestina Heredia. Estamos felices de poder compartir una vez más con ustedes. Agradecemos su disponibilidad para continuar por nuestra ruta del conocimiento de la historia dominicana. Los invito a colocarse cómodamente para que desarrollemos nuestras actividades educativas de hoy y que tengan disponibles los útiles escolares siguientes. Cuaderno, libros y revistas de historia, lápiz o bolígrafo, tu goma de borrar y un diccionario o tu móvil para realizar consultas en línea. Iniciamos el día de hoy con la siguiente reflexión de Aristóteles. El sabio nunca dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Durante esta semana estaremos abordando los temas relacionados con el ambiente que se vivió en la sociedad dominicana a finales del siglo XIX y surgimiento del caudillismo a principios del siglo XX. Para esta clase tenemos como propósito analizar el contexto político, social y económico de la sociedad dominicana luego de la muerte de Ulises Heró Lilis a partir del 1899. Recuerden que en el desarrollo de los contenidos anteriores les comunicamos sobre la elaboración de un cuento o relato histórico breve a partir de la formulación de hipótesis. Para apoyar su trabajo, les comparto qué es un relato histórico. Un relato histórico es una narración hecha de manera cronológica sobre algún acontecimiento relevante de la historia. Se trata de una narración del pasado. Los relatos históricos siempre tienen un final. Podemos destacar que si bien se basan en acontecimientos y personas verdaderas que realmente existieron en el pasado, puede variar según la interpretación de cada historiador. Estos hechos pueden ser verificados mediante una fuente investigativa. En las clases que compartimos, se toma en cuenta esta forma y siempre nos apoyamos de diversas fuentes bibliográficas. Para establecer los nexos necesarios para el desarrollo de este tema que iniciaremos, es importante recordar que Ulises Heró estableció una dictadura por espacio de 12 años, caracterizada por el despotismo, el autoritarismo, el endeudamiento, tanto externo como interno, y el uso de la fuerza, la cual culminó con su asesinato el julio de 1899, ya al finalizar el siglo XIX y a punto de iniciar el siglo XX. Antes de continuar, comparto con ustedes uno de los conceptos históricos relacionados al tema de hoy: caudillismo, tomado del glosario de términos sobre los escritos del gobierno de Ramón Cáceres del historiador José Vázquez Romero. El concepto de caudillo corresponde a la suplantación de las instituciones por parte de un individuo en sociedades con escaso grado de desarrollo.
Su tipo de personalidad concita las simpatías y adhesiones necesarias para realizar ejercicios personalistas del poder en supuestas representación de sus respectivos pueblos. El caudillo refleja el pensar y el sentir de una época. Su existencia y su vigencia están asociadas a una voluntad, a un sentir y a una aspiración colectiva, cuyo mecanismo para alcanzar su realización es el individuo. Sus credenciales para desempeñarse como tal son sus dotes personales y lo que es él, un producto social, no como él ha querido ni elegido, sino en términos de las cualidades y los defectos adquiridos en un contexto social específico. Como recordarán, cuando finalizó la Guerra Restauradora, surgieron muchos de estos líderes regionales, quienes ejercían la autoridad local, ya que las condiciones de aislamiento en que se vivía en esa época lo permitía. Sus seguidores los veían como una figura mesiánica y les servían ciegamente. A la muerte de Lilis se reanuda el caos político y la inestabilidad gubernamental en un país arruinado económicamente e incapaz de solventar la deuda externa dejada por la tiranía, la cual ya había arriesgado la soberanía económica. Tomen lápiz y papel, que llegó el momento de llevar sus anotaciones. Durante esta semana compartiremos muchos datos interesantes que les ayudarán a realizar su relato. El cambio experimentado por la sociedad dominicana luego de la muerte de Lilis dio paso a un período de caos político y financiero que caracterizó los primeros años del siglo XX, destacándose como fenómeno social emergente la pérdida del poder político de los caudillos regionales y la preeminencia en el país del tutelaje de Estados Unidos. Conforme a los datos de Frank Moya Pons 2013, la desaparición física de Lilis no significó la desaparición del lilicismo, pues los militares y políticos que le acompañaron y sirvieron incondicionalmente en su gobierno, después de su muerte continuaron sintiendo que formaban parte de un partido que llamaban lilicista y pretendieron continuar en el poder bajo el mando de Wenceslao Figuereo, el vicepresidente de Lilis, quien asume la presidencia ordenando de inmediato la persecución de los revolucionarios que habían asesinado al dictador. Pero la revolución se había extendido rápidamente por el Cibao y en un mes el gobierno se vio obligado a claudicar y Wenceslao Figuereo tuvo que renunciar a la presidencia el 30 de agosto de 1899. Con la renuncia de Figuereo, el poder queda en manos de una junta popular gubernativa, compuesta por opositores al régimen de Lilis, hasta que Horacio Vázquez y sus tropas entraron en la capital el día 4 de septiembre de 1899, representando el gobierno provisional que habían constituido en Santiago, y fueron recibidos por estruendosas aclamaciones de la población. Conozcamos un poco más sobre Horacio Vázquez. Horacio Vázquez Lajara nació en Moca el 22 de junio de 1860.
Presidió la República Dominicana en 3 ocasiones, en 1899, 1902 y 1924. Se dedicó principalmente al comercio y la agricultura. Vázquez emergió como figura nacional prominente durante la dictadura de Ulises Heró, tiempo en el cual formó parte del cuerpo militar de la nación. Aunque sirvió por largo tiempo al régimen de Heró, luego conspiró contra el gobierno de este junto a Juan Isidro Jiménez y Ramón Cáceres. Fue uno de los 2 líderes que dominaron la política dominicana luego de la muerte de Lilis, del grupo político llamado Horacista o Coludos, representados con un gallo cola larga. Horacio Vázquez contrajo matrimonio con María de los Ángeles Trinidad de Moya Pérez, conocida cariñosamente como Trina, quien fue la autora de la composición poética Himno a las Madres. Este matrimonio no procreó hijos, pero Horacio Vázquez sí dejó varios hijos no reconocidos en Moca y Puerto Plata. Fue elegido presidente en 1924 por el Partido Nacional, tomando posesión en octubre de ese mismo año y gobernó hasta 1930. En ese año, Rafael Estrella Ureña, Rafael Tolentino y Rafael Trujillo, a la sazón jefe del ejército, organizaron una conspiración en Santiago que dio al traste con el gobierno de Horacio Vázquez el 23 de febrero de 1930. A partir de ahí, se quedó con el poder el dictador Trujillo. Horacio Vázquez murió en Puerto Rico en 1936. Vázquez gobernó de forma provisional en 1899 hasta que se celebraron las elecciones en octubre. Durante su gobierno provisional se sintieron aires democráticos, ya que permitió la libertad de prensa, otorgó amnistía política y se quemaron las papeletas de Lilis. A estas medidas la población reaccionó favorablemente y, a pesar del apoyo social con que contaba, Vázquez no se postuló para la presidencia en las elecciones, sino que prefirió que Juan Isidro Jiménez, quien había organizado la expedición del Fanita en contra de Lilis en 1898, se postulara para la presidencia de la República. Las elecciones de octubre llevaron al gobierno a Juan Isidro Jiménez como presidente y a Horacio Vázquez como vicepresidente, quienes se juramentaron el 15 de noviembre de 1899 por un periodo de 4 años. Al llegar a la presidencia, Jiménez encontró un descalabro en las finanzas del Estado y una deuda que sobrepasaba los 34 millones de dólares, con unos ingresos aduanales que apenas llegaban a los 2 millones de dólares y estaban controlados por la Santo Domingo Improvement. A eso se suma la presión de los acreedores europeos, quienes, al saber de la muerte de Lilis, reclamaban sus pagos. El presidente Jiménez, preocupado porque casi todos los fondos que entraban por las aduanas terminaban en poder de la Improvement, quiso llegar a un acuerdo con esta compañía y con los tenedores de bonos a fin de recuperar el control de las aduanas para entenderse directamente con los acreedores. Luego de casi un año de negociaciones, se rescindió el contrato con la Improvement en enero de 1901. Pero la crisis económica no mejoró
y el manejo errado de las finanzas públicas provocó la decepción del pueblo frente al presidente Jiménez. Mientras se daban las negociaciones con los acreedores, la situación política se recrudecía y surgen las pugnas políticas producto de las intrigas que los lilicistas sembraron en Horacio Vázquez, haciéndole creer que Jiménez lo eliminaría del poder y no le tomaría en cuenta para la contienda electoral venidera, provocándose el distanciamiento entre estos dos políticos. ¿Han escuchado el término "se pelearon como dos gallos"? Pues los gallos de pelea representaron los bandos de estos dos políticos. ¿Qué creen ustedes que ocurre de aquí en adelante a raíz de esta división? Vamos a ver. Esta división dio origen a dos facciones o bandos políticos, los bolos o jimenistas y los coludos u horacistas. El símbolo de los nuevos partidos hace alusión al pasatiempo favorito de los dominicanos en la época, la pelea de gallos. Estos dos líderes fueron los más importantes de estos primeros años del siglo XX. Horacio Vázquez, quien se desempeñaba además de vicepresidente como delegado del gobierno en el Cibao, con el apoyo de los enemigos de Jiménez, marchó a la capital en una insurrección que forzó la renuncia de Jiménez a la presidencia en mayo de 1902. Expresa Jaime de Jesús Domínguez que a partir del momento en que el vicepresidente Vázquez hizo la oposición a Jiménez, él y la mayoría del Congreso se volvieron en hacedores de revueltas y la ilusión de vivir en un estado de derechos se perdió. La ley le dio paso al fusil, la razón a la coacción. Las elecciones se reemplazaron por las farsas electorales. Los gobiernos ascendían y se mantenían por la fuerza y eran derrocados mediante la violencia. Tras el derrocamiento de Jiménez, Vázquez asume la presidencia y desde el inicio de su gestión gubernativa llenó las cárceles de opositores. A partir de entonces se renueva el